Repitan después de mí: la razón de ser comunidad cristiana es anunciar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos, manifestar el poder del reino y crecer como una familia espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien, abran sus Biblias, Gálatas 3:13, por favor. Hoy día estamos celebrando la mesa del Señor, pero también la resurrección de Cristo. Aleluya. Amén. Pablo escribió y dijo: si Jesús no ha resucitado, vana es vuestra fe. Si Él no ha resucitado, estamos creyendo en vano. Lo bueno es que Él ha resucitado. Aleluya. Entonces nuestra fe no es vana. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Hace años nos estudiábamos estos versos y suena bien, suena imponente e impresionante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y le preguntas a alguien: ¿y qué es redimir? Ay, no sé, pero suena bien. O sea, como 500 cosas, ¿no? que suenan bien, pero ¿qué significa redimir? Redimir significa rescatar por un precio, comprar por un precio. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Amén. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Su propia vida. Ahora hay otra versión, la NTV dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Es un asunto de identificación, es un asunto de sustitución. Jesús vivió en esta tierra siendo tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Él nunca pecó. Él podía haber cedido a la tentación. Satanás lo tentó después de los 40 días, ¿se acuerdan? Y el texto dice: se alejó por un tiempo. Eso significa que fue un tiempo que dejó de tentarlo, pero luego lo volvió a tentar. ¿Sí o no? Ahora, hay un punto interesante en esto, y es entender que Jesús podía haber pecado, pero Él eligió no pecar. Él no tenía la naturaleza de pecado en sí mismo. Adán, al inicio, antes de la caída, él no tenía, Adán, la naturaleza de pecado. Pero cuando se dio a la tentación, nació de nuevo del diablo. Eso es lo que habría que establecerlo, digamos, y ponerlo bien. No suena muy polite, pero es verdad. Adán rindió su relación al enemigo y todo lo que Dios le había entregado. Ahora, vino la maldición por causa del pecado, pero Jesús vino para rescatarnos. ¿Cuál fue el precio de ese rescate? Su propia vida. En la última parte del verso dice: porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí, cuando tú, si tienes una Biblia con referencia, hay unas letras cursivas al final de algunas frases específicas, porque son citas del Antiguo Testamento o de alguna otra parte de la Biblia. Deuteronomio 21, por favor. Deuteronomio capítulo 21, eso es la ley, versículo 22. Deuteronomio 21, aleluya. Versículo 22. Gloria a Dios. Antes de eso está hablando del hijo rebelde. Solo para... Si te cuesta disciplinar a tus hijos, lee esto. Dice, verso 18: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Palabra de Dios.
Que tu hijo rebelde dé gracias a Dios que está vivo. Y tú como madre puedes decirle así: te traje a este mundo, te puedo sacar de él. Anoten. Oh, no, hay que ser amigos, la psicología. Se droga él, drogate tú con él, no importa. ¿What? No puedo, pues. Un amigo mío me dijo en la conferencia: maestro eres, me dice. No sé, ya no sé, pero enseño. ¿Se acuerdan? Buenas. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Que debería llamarse en realidad la parábola del padre amoroso, porque el enfoque debería estar en el padre, no en el hijo disipador. El hijo pidió la herencia adelantado y después de esto, ¿qué pasó? Se gastó todo, y era el hijo menor. Se gastó todo, le duró el entusiasmo lo que le duró la plata, le duraron los amigos lo que le duró la plata, ¿sí o no? Lo dejaron ahí y después estaba en quiebra, estaba teniendo que alimentar animales impuros, inmundos, cerdos. Ese lugar donde él llegó a parar no era un lugar de judíos. ¿Qué negocio hay en alimentar cerdos cuando el cerdo no vas a poder venderlo, no vas a poder sacrificarlo, no vas a poder hacer nada, porque de acuerdo a la ley es un animal impuro? ¿Sí o no? Y estaba alimentando, o sea, eso es pecado de pecados. Tan bajo ha caído por una comidita diaria, por sustento mínimo. Y él está lamentando su situación, pero también está diciendo: pucha, aún el criado de peor condición en la casa de mi padre tiene un bocado que llevarse a la boca. Me levantaré e iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame, recíbeme como uno de tus obreros. ¿Sí? Y fue. ¿No? Yo a veces digo, soy como el hijo pródigo. Yo tomo mi proceso para decidir, pero cuando yo decido es así. Tomo mi proceso, pero cuando decido es así. No estoy 50 años, es así. Amén. Rendir la vida a Cristo puede tener un proceso, pero el momento de la decisión es así. Arrepentirte tiene que ser así. Y hacerlo. Me levantaré e iré. Y dice que su padre cada día veía si su hijo volvía. Y cuando lo ve volver, su padre sale al encuentro, se adelanta y lo abraza y lo besa. Se pega al cuello de él. ¿Saben por qué? Lo amaba. Obvio, miren cómo lo amaba. Sí, lo amaba, pero también lo estaba protegiendo antes que los ancianos de la comunidad lo vieran, porque si lo veían, lo podían apedrear. De hecho, ellos tenían un rito: cuando alguien era repudiado, expulsado, excomulgado de la comunidad, agarraban un tiesto, un cuenco, una vasija y la rompían los ancianos. Como cuando aquí chayan o chayaban, ya saben cómo, y alguna vez ni se rompió, pero se rompía y decían: te repudio. Y ahí el hijo podía ser muerto. El padre, cuando se lanza, él no solo los recibe, se alegra, lo está guardando de los líderes de la comunidad para que no lo maten. Ahí está. Cuando un hijo es rebelde y contumaz, ¿no? Iban a los líderes y decían: este es nuestro hijo borracho, rebelde, contumaz, y lo mataban. Grave, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Oh, que Dios tan insensible. Dice: así erradicarás el mal. Terian, soy Terian. Wow. Miau. Como alguien dijo, los Terian son el resultado de disciplinar en vez de con chancla, con crocs. Si tú sabes cómo es el croc, es buenísimo, es suave. Yo tengo algunos. No, pero tiene que ser con chancla, tiene que doler, tiene que sangrar. Ya, no tanto, pero ¿cuál es el espíritu de esto? La motivación, ¿no? Así vas a erradicar el mal, ¿no?
Bueno, ese es el contexto. En ese contexto la ley continúa en el verso 22, Deuteronomio 21, 22, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque escrito está. Pablo está refiriéndose a Deuteronomio. No hay mucho que explicar ahí. Jesús se hizo maldición, se hizo maldito, se hizo pecador para poder nosotros ser bendecidos. Ese es el propósito de la crucifixión de Cristo, uno de los propósitos. Ahora, Gálatas 3, verso 14, por favor. Gálatas 3, 14, hemos leído el 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese es 13. Pregunta: ¿Cristo ya murió en la cruz? ¿Sí? No. Sí. ¿Cristo ya se hizo maldito? ¿Cristo ya nos redimió? Amén, ya ha pasado. Ahora, ¿por qué tuvo Jesús que hacer eso? Jesús tuvo que llevar nuestra maldición, hacerse maldito en vez de nosotros, para que nosotros fuésemos bendecidos. Verso 14. Para que en Cristo, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros, a fin de que la bendición de Dios nos llegue. ¿Por qué sucede esto? ¿Puedes preguntarme por qué? Ya que insisten, les voy a decir por qué. ¿Ya? Es porque Dios no puede bendecir lo que ha sido maldecido. ¿Ya? Dios no puede bendecir lo que ha sido maldecido, y Dios no puede maldecir lo que ha sido bendecido. El hombre estaba bajo maldición. Había que rescatarlo de la maldición para poder ser el bendecido. Amén. Ahora, no es que Dios dice: bueno, yo soy Dios, ahora decreto una vez más, el alma que pecare morirá. Sí, pero el alma que pecare 2 veces mejor morirá. Recorreremos el asunto. Si hubiera sido así, hubiera habido algún momento otro mordisco en la manzana o el fruto que fuera, porque manzana no era. Por esta tradición decimos que es la manzana de Adán, pero no sabemos. Para mí era un melón grande, debe ser. No lo sé. No era el fruto prohibido. Podía haber agarrado otro fruto. En algún momento, eventualmente, Adán hubiera vuelto a pecar, hubiera vuelto a ceder a la tentación. Ahora, no se necesitaron 2 frutos, 2 árboles, 2 mandatos. Fue un fruto, un árbol, un mandato, una prohibición, una transgresión, y vino la maldición. Ahora, Dios, vuelvo a decir, no puede bendecir lo que ha sido maldito y no puede maldecir lo que ha sido bendito. Es su carácter. Amén. Por eso yo no creo en maldiciones generacionales, y la Biblia no cree en maldiciones generacionales operando legalmente sobre cristianos. Si somos cristianos, hemos sido redimidos. Si hemos sido redimidos, ya no somos maldecidos, somos bendecidos. Y si somos bendecidos, ¿por qué tengo que averiguar si mi tatarabuelo era pobre o miserable o adúltero, y mi abuelo y mi bisabuelo? ¿Y para qué? Para justificar mi pecado. Esa no es doctrina del Nuevo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento hallamos eso. Pablo le dice a Timoteo que no se extravíen en genealogías, ¿no? En cuentos de viejas y genealogías, está diciendo otra versión, no me estoy inventando. ¿Por qué uno está haciendo esto, el otro? Me está yendo mal. A ver, hermano, siéntate, a ver, dime cómo era tu bisabuelo. Ay, Jesús nunca lo hizo. Un día se le apareció un ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres?
para haber nacido ciego. Y él dice, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta y las obras del Señor sean hechas. Estoy parafraseando. Y le sana de la ceguera. Aleluya. ¿Cómo es la religión, no? ¿Cómo un bebé dentro del vientre va a pecar? Pero la tradición judía atribuía de esa manera, y los discípulos, repitiendo la tradición judía, le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Acaso un bebé va a pecar dentro del vientre? ¿Cómo? ¿Jugando fútbol en el vientre de la mamá? ¿Pateaba mucho? ¿Qué hacía? No tiene sentido, hermanos. Amén. Oh, hermano, ¿usted no cree en la maldición? Sin Cristo, toda la maldición que quieras. Con Cristo, solo bendición, porque Él ya se hizo maldito. Gracias por su entusiasmo. Amén. Es así. Son términos legales. La gente que cree en maldiciones generacionales operando en hijos de Dios activamente no conocen la redención. Tienen que estudiar Gálatas 3:13, 14, tienen que estudiar el contexto. Amén. Cristo no se hizo maldición para que sigamos siendo malditos. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Por demás murió Cristo. Ahora, hay gente que decide creer en eso y activa al diablo en su contra. Pero ese no es porque Dios lo permite, es porque uno lo permite. Amén. Entonces, si hay gente que está, ¿cómo se dice?, sugestionada con esto y creen que están acarreando maldición, hermano, conforme tu fe se ha hecho. Qué pena. Renova tu entendimiento, deja de abrir puertas al diablo. Amén. Son términos legales lo que aquí se aplica. Hay que aprender sobre pacto de sangre. Hoy día vamos a acercarnos a la mesa del Señor a hacer recuerdo del pacto de sangre. Aleluya. Amén. Bien, Isaías capítulo 53, 3 y 5. Isaías 53 describe los sufrimientos del siervo de Jehová, dice. Ese siervo de Jehová no es otro que Jesucristo. Yo no sé si lo que les voy a decir es verdad, porque hay muchas cosas en internet y la verdad no me he dado tiempo para averiguar. Parece que sí. Pero dice que Isaías 53 es el capítulo que menos se estudia entre los judíos. Muchos maestros de la ley evitan hablar de Isaías 53. Y hay algún video ahí donde hay una persona que les hace a los hebreos, a los judíos, leer y se ponen a llorar y dicen, ¿de quién está hablando este verso? Y está hablando de Jesús. Por esa causa no se habla mucho de eso, de acuerdo a la religión. Isaías 53, gloria a Dios, describe en detalle, y no voy a leer todo porque aunque es cortito Isaías 53, pero vamos desde el verso 3, por favor. Isaías 53, si pueden estudiar en su casa, son solo 12 versículos, pero habla acerca de Jesús en la cruz. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Alguna versión dice, no había belleza en su rostro. Los que asistieron hace más de 2000 años, un viernes que Jesús murió, ¿qué fueron a ver en el espectáculo en la cruz del Calvario, en el Gólgota? Un cuerpo de un hombre totalmente desfigurado, flagelado, sangrante, desnudo, cruento. ¿Han visto La Pasión de Mel Gibson? Eso es lo más cerca a. ¿Sí? Eso es lo más cerca a. Porque otras versiones son muy polites. Pero yo fui al cine, me acuerdo, y había gente que lloraba, así que gritaba en el cine, y yo estaba también, yo era cristiano, ¿no? Pero te choca. Ahora, es lo más cercano. No había, dice, escondimos de él el rostro, o sea, no lo vimos, no lo quisimos ver. No era un lindo espectáculo. Él fue avergonzado, fue maldecido. Siendo justo, Él llevó nuestros pecados. Algunos religiosos se quejan, hay que predicar más de la cruz de Cristo. Es verdad, hay que predicar más de la cruz de Cristo, pero hay que predicar más también de la resurrección de Cristo.
Porque no es solo la cruz, es la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. La tumba está vacía, aleluya. Él ha vencido, gloria a Dios. Al tercer día Él le dijo a Satanás: vente aquí, quiero hablar contigo, ven. Dame las llaves de la vida, de la muerte, del infierno, dámelas ahora. Y Él subió a lo más alto, Jesucristo resucitado. Bajó a lo más bajo. Dice que predicó a los espíritus encarcelados, qué sé yo. Básicamente lo que Él fue proclamar su victoria. Y que dijo: benditos de Jehová, vámonos conmigo a la gloria. Hasta antes de Jesús morir en la cruz y descender por 3 días al infierno y sufrir todos los dolores y los castigos del pecado, la gente que había muerto en términos de justicia, entre comillas, en términos del Antiguo Testamento, no iban al cielo. Iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, el paraíso, pero estaban cautivos todavía, porque la redención no había sido hecha efectiva. Cuando Jesús resucita, se lleva a todos los justos al cielo, aleluya, amén, gloria a Dios. Tú y yo, después de la cruz de Cristo, después de la resurrección de Cristo, experimentamos muerte física. No vamos al seno de Abraham, vamos al cielo, sin pasaporte, gloria a Dios, aleluya. Él vive, aleluya, Él vive, aleluya, Él vive, hermanos. Y porque vives, que nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él somos, en Él actuamos, aleluya. Oh, yo tengo problemas, pastor, yo también, yo tengo desafíos también. ¿Quién no los tiene? Pero somos más que vencedores, hermanos. Esta vida es como un vapor que se disipa, amén. Nos rajamos por eso, ¿sí o no? Por vivir bien 70 y tantos años, 80 y tantos años. No está mal, no está mal. Pero que los desafíos de ahora, que son temporales, no nos priven de ver y de entender y de discernir y de creer en el futuro glorioso que tenemos en Dios por eternidad. Como dijo nuestro Fernando Villalobos: cuando te mueras desnudo te vas a ir. Es como cuando vas al surtidor de gasolina. Ahora otra vez han vuelto las filas un poquito, nada comparable al año pasado, ustedes saben, pero... Y el otro día yo estaba viendo Chang'an, chino, ¿no? Auto chino, Chang'an. Bueno, no así que es americano, es Chang'an, ¿no? Tiene que ser chino. Veo Chang'an, veo Toyota, veo Isuzu. Renault en realidad, no hay Isuzu, ya no hay. Renault, y veo un Mercedes, hermoso, todos en la fila. Igual, porque todos necesitan gasolina, el rico, el pobre, al que le sobra plata, todos necesitan. Todos vamos a enfrentar muerte física, ¿sí o no? Y si Jesús viene antes, ya pues demasiado tarde para los que se queden, tendrán que dar su vida para recibir la salvación. Bueno, podemos discutir escatología un poco luego. Pero Él vive y su sacrificio es suficiente para todos. Verso 3: despreciado y desechado, Isaías 53, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente. No dice probablemente. ¿No? Dice ciertamente. No dice tal vez mente. Bueno, no existe esa palabra, yo sé. No dice tal vez mente. Dice ciertamente. Eso significa con toda seguridad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién? De nosotros, nuestras debilidades, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, amén.
Y luego, antes de eso dice el castigo de nuestra paz. Otra palabra que se traduce ahí es el castigo que nos trajo paz. Esa palabra paz, cuando tú haces clic ahí, yo tengo para hacer clic ahí, porque tengo la concordancia de Strong aquí en la aplicación. El castigo que nos trajo Shalom. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que nos trajo Shalom fue sobre él. Aleluya. ¿Dónde está? Y alguien me regaló, hace muchos años, un regalito en impresión sobre los significados de Shalom. Me lo hice plastificar y lo tengo en mi billetera. ¿Para qué? Para que se llene de billetes, hermanos. ¿Me trae suerte? No, este no es un talismán. Este es un recordatorio. Por si acaso. El pastor talismanero. Es lo mismo que tener libre abierta en el living, ¿no? Salmo 23. No tiene que estar abierta en el living, tiene que estar en tu boca y en tu corazón. Shalom. Plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. Es la ausencia de discordia o agitación, felicidad, paz, perfecto, pleno, completo. Representa más que la ausencia de guerra. El castigo que nos trajo paz, el castigo que nos trajo prosperidad, el castigo que nos trajo bienestar, el castigo que nos trajo salud, el castigo que nos trajo seguridad, el castigo que nos trajo integridad, el castigo que nos trajo plenitud, el castigo que nos trajo totalidad, el castigo que nos trajo tranquilidad, el castigo que nos trajo perfección, el castigo que nos trajo descanso, el castigo que nos trajo armonía fue sobre él. Aleluya. Y por sus llagas fuimos curados. Aleluya. Si tú y yo estamos viviendo por debajo de eso, ¿cómo se soluciona eso? Es un ejercicio de fe, de apropiarte por la fe. No es cuestión de decir, bueno, ¿y dónde voy? ¿Quién tiene que imponerme manos? ¿Quién tiene que ungirme con aceite? ¿Y qué hay que hacer? Recíbelo en tu corazón, créelo, decide creer eso. Aleluya, amén. No es tan simple en el sentido de que a veces el creer es lo que más nos cuesta, porque no hay evidencia física a veces. Hermanos, yo creo en la prosperidad de Dios, pero veo mi cuenta en el banco y digo, debo seguir creyendo, porque aquí, hermano, no. Quiero alquilar, tengo que alquilar, pero estoy medio limitado un poco por mis ingresos. La verdad es eso. Ha ido a un lindo departamento. Digo, no me gustó y ya que estaba ahí en la zona, preguntar es fácil, es gratis. Voy y me recomiendan un lugar, subo el departamento, hermoso. 3 dormitorios, bueno, para el contexto, Charita, tengo que buscar otra vez, porque ya. Entonces, cocina tipo americana, pero aislada del resto por una puerta corrediza de vidrio de techo a piso, hermoso. Da al balcón, living, comedor al balcón, con terraza. Abres, churrasquero en el piso. Oh, gloria a Dios, he pensado en ustedes, hermanos. ¿En serio? Claro. ¿No ve? Oh, gloria. El Señor sabe mi corazón, hermano. Living, dormitorios 3, medio raro ahí en punta, digo, ¿no? La suite, ¿no? Ya interesante, pero una puerta pequeña a un lado. ¿Por qué? Porque da al balcón, porque todo es alrededor balcón, todo. En la cocina, en el living y en cada uno de los dormitorios. ¿Cuánto?
3.800. Incluye expensas, con garaje. Yo, gracias. Le hablo de mi situación y me dice, no, piénselo. Le digo, no se trata de pensar, se trata de simplemente decir, no llego ahí. Me dice, pero depende si usted quiere, usted puede subalquilar inclusive, me dice. Yo no le hago problema, usted paga, usted hace lo que quiere, usted es dueño de aquí. Lindo, ¿no? Pero ¿a quién voy a subalquilar? A un brasilero. ¿Ah? Porque ellos pagan así, ¿no? Y alquilo a brasileños, pues uno me pagaba 1.800, el otro 1.000, el otro no sé cuánto, y así hacía sus 3.000, 4.000. Es la historia. Yo dije, ya fue, gracias, un gusto, ¿no? Dios le bendiga. Esa situación temporal define los alcances plenos del sacrificio de Jesús sobre mi vida. No. 1.000 veces no. ¿Por qué? Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Aleluya. Amén. Y no vale la pena que lo temporal tome cargo sobre lo eterno. Y diste cómo nos sentimos. Somos más que vencedores. Él ya ha vencido. Aleluya. Él ya ha resucitado. Es por fe. Vámonos a Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20 describe algunos hechos importantes del Cristo ya resucitado. Juan capítulo 20. Mira, desde el verso 1 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Primer día de la semana es domingo, Juan capítulo 20, verso 1. Entonces, el contexto de Juan 20 está hablando lo que pasó el día que Jesús resucitó. Amén. Él ya ha muerto, Él ya ha pagado la redención, Él ha entregado su vida. Ahora, cuando Él estaba todavía colgado en la cruz, Él dice, consumado es. La palabra consumado es, en griego es tetelestai, que viene de una derivación de la palabra teleos. Tetelestai básicamente significa está pagado, está cumplido. ¿Ya? Era un término contable en las épocas de Jesús. Cuando los cobradores de impuestos, pregúntenle a nuestro hermano Mateo, de los discípulos de Jesús, que era cobrador de impuestos, cobraban impuestos para el imperio. Eran empleados hebreos que cobraban impuestos a los hebreos, o sea, los odiaban a los cobradores de impuestos, ¿ya? Eran como los de impuestos, pues. Tienes tu oficina y, a ver, su factura. O sea, ya estás ahí, ¿no ve? Y es más, le das todo y siempre te sacan algo. Al menos los de la anterior gestión eran especialistas para siempre multarte por algo grave. Bueno, cuando el cobrador de impuestos entregaba al agente romano, al centurión o quien fuera, los impuestos que había cobrado del pueblo, se hacía una especie de arqueo. Tanto, y luego se colocaba un sello que decía tetelestai. Significa, está pagado, todo cuadra. Cuando Jesús dice tetelestai, Él está diciendo, está pagado el precio de la redención. La ley está cumplida. Consumado es, finish, punto, listo. Cerraste el libro de contabilidad, todo está bien. Aleluya, amén. La deuda está pagada, gloria a Dios. Amén. Y vuelvo a decir, mi amigo Anthony Tijerina decía, cuando Jesús estaba en la cruz, no dijo continuará. No dijo continuará, dijo está acabado, gloria a Dios, amén. Tú vives en el consumado es, tú y yo tenemos que vivir ahí. Ahora, después de Jesús haber muerto, al tercer día Él resucita. El primer día de la semana, hemos leído, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ustedes pueden leer todo el capítulo 20, pero quiero poner mi énfasis en el verso 19. ¿Ya? Verso 19, Juan 20.
Cuando yo leo la Escritura así, hermanos, yo me fascino, me maravillo. Porque, los que escribieron los evangelios, todos los que escribieron parte del texto de la Biblia fueron gente usada por Dios. Pero fueron no solo usada por Dios, fueron inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque leemos no el original, porque leemos una traducción, y la Reina Valera es en general una buena traducción, nos da una idea de lo que se quería comunicar. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día? Domingo, primer día de la semana, el día que Jesús resucitó. El día que Jesús resucitó, cuando llegó la noche, gloria a Dios. Dice, el primero de la semana, miren, tiene cuidado, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, shalom a vosotros. Aleluya. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuál era la evidencia de que era el Cristo resucitado? Tenía las marcas de los clavos y de la lanza. Les mostró. Los discípulos lo vieron y se regocijaron, se alegraron porque Él había resucitado. Aleluya. Ahora dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. El precio de redención ya fue pagado, ¿sí o no? Él ya ha resucitado. Hay un consenso generalizado en la mayoría de los estudiosos bíblicos. Yo no llego ahí me han dicho teólogo, pero teólogo no soy, la verdad. No quiero ser teólogo, para mí es mala palabra un poco. Ya les he dicho por qué. Pero bueno, hay un consenso que cuando dice recibid el Espíritu Santo, la palabra recibir es un mandato, no es una opción, ya es una orden. Y el Señor dice recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. El consenso es que es ahí donde nacieron de nuevo, donde su espíritu, el espíritu de cada uno de ellos fue recreado, fue regenerado. No podían haber nacido antes de la cruz, hermanos. Amén. Recibid el Espíritu Santo. Este no fue el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucede tiempo después, como 51 días después, el día de Pentecostés, más o menos. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Cómo calculamos la línea de tiempo? Calcula Pascua, la celebración de la Pascua, los 3 días, muerte, resurrección, ¿no? Al día de Pentecostés, que son 51 días. Interesante. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviereis los pecados les son retenidos. Aquí no hay mucho que explicar. Es si tú perdonas, perdonas, si tú no perdonas, no perdonas, listo. O sea, no es el asunto tan el padre escuchando el sacerdote escuchando la confesión auricular y yo te perdono, anda a orar tu penitencia, ¿no? Te castigan para que vayas a orar. ¿Qué tal? Maravilla. Orar no es un castigo, hermanos. Gracias por su amén. Luego dice, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eran 12. Judas fue y se ahorcó después de la traición. Quedaban 11. De los 11, Tomás no estaba, por lo menos había 10 testimonios. Hemos visto al Señor, se ha aparecido en medio nuestro, porque eso fue lo interesante. Cuerpo glorificado no necesita toc, 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 ábranme, se aparece nomás.
Cuando tú y yo tengamos cuerpo glorificado, nos vamos a aparecer nomás. Vamos a viajar de planeta en planeta a la velocidad del pensamiento, hermano. Amén. No vamos a buscar estar sentados todo el rato. Todavía no busco eso, ¿no? Pero qué lindo sentarse, ¿no? Kenneth Hagin a los 80 años decía, bueno, uno llega a una edad donde lo que más quiere es sentarse. Tomás dice, si yo no meto con mis propias manos en los costados, en el costado, si no meto en la herida en sus manos, no voy a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio. Ay, qué lindo Jesús. ¿Qué tal? Estás ahí en tu casa y se te aparece ahí Jesús. Ay, Dios mío. Y dice, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Shalom, bienestar a ustedes, prosperidad a ustedes. Aleluya. Sanidad a ustedes. ¿Ah? Plenitud a ustedes. Gloria a Dios. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús escuchó lo que había dicho Tomás. Cuando tú y yo nos quejamos, Dios escucha. Y lo mejor no sería quejarse, sino alabarle. Tu presencia está aquí. Tu presencia está en mí. ¿Ah? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se le cayó la quijada. Comenzó a chorrear la baba. Estaba el Cristo resucitado ahí. Él había desafiado eso. No podía creer. Ese es el punto. A veces la razón nos nubla. Queremos entender con la razón. Tomás quería ver con sus ojos antes de creer. No creyó el testimonio de otros 10. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Te pregunto, ¿tú y yo fuimos a la cruz por nosotros mismos? Fuimos esos días infaustos, estuvimos en Jerusalén los días de la Pascua, esos días que siguieron. Fuimos a la cruz a ver a Cristo, el que decía que era el Mesías, el Cristo crucificado por los fariseos, por los romanos, por el sistema religioso de su tiempo. ¿Vimos o no vimos? No, tú y yo no estuvimos ahí. Si tú y yo no hemos estado ahí, pero decidimos creer, la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados. Tú y yo somos bienaventurados. Aleluya. Tú y yo tenemos dado por Dios la capacidad de creer. Y la palabra bienaventurado es lo que tú vas a leer cuando yo te escribo a veces por WhatsApp. Se llama Macarios, es la palabra. No macaco, no macacos, Macarios. Macarios significa bienaventurado, significa dichoso, supremamente bendecido, aleluya, bien librado, bienaventurado, dichoso, glorioso, chocho de alegría sería mi versión. ¿Ven? Si tú y yo creemos sin ver, somos bienaventurados, somos supremamente bendecidos, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que creer el testimonio de la Escritura. Gracias por su entusiasmo.
La escritura debería ser suficiente, no una visión espiritual, no un sueño profético. No tengo nada en contra de esas cosas. Creo en profecía, creo en sueños proféticos. Pero hay gente que está esperando la experiencia antes que ver la realidad de la escritura, hermano. Esto debería ser suficiente. Bienaventurado el que cree sin ver. Aleluya. Ya, ahora voy a cerrar aquí. Pongan su dedo ahí y vamos a Isaías 53:1. Ya vimos Isaías 53:3, 4 y 5. Isaías 51. Van a ver cómo la escritura corresponde. Es maravilloso. Isaías, ¿cuánto dije? 53, ¿no? Isaías 53. No, 51. Isaías 53. Verso 1. Isaías 53, verso 1. Juan 20:29 dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí luego relata sobre Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi pregunta es, ¿podemos tú y yo creer el anuncio? Porque cuando tú y yo creemos el anuncio, el brazo de Jehová se manifiesta a nuestro favor. Está ahí. Yo no veo mucha manifestación de Dios a mi favor. Tal vez necesitamos creer un poco más. Tal vez necesitamos declarar eso y caminar como si fuera una verdad. Aleluya. ¿O no? Mucho cristiano, hermano, vive como si no fueran redimidos, como si no tuvieran quien les ayude. Es porque no se han metido con Dios. Yo estoy orando por milagros, estoy orando por cosas maravillosas pasando. Pero el milagro más grande es lo que Dios ya nos ha dado la capacidad de creerle sin ver. Aleluya. Cuando tú crees sin ver, crees lo que la palabra de Dios dice, no otra cosa, sino lo que la palabra de Dios dice. Bien entendida, bien interpretada, la Biblia te llama bienaventurado. Y las bendiciones te siguen y se manifiestan. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos ha traído para conquistar la tierra que nos dio. Aleluya. Amén. Tú no has llegado hasta este año, hasta este tiempo, solamente para seguir sobreviviendo. Dios tiene buenos planes sobre tu vida y sobre nuestras vidas. Dios es bueno, aleluya, es bueno, amén. Y Él va a extender su mano y se va a manifestar a nuestro favor en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. Si tú crees el reporte, su brazo se va a manifestar. Amén. Nos vamos a preparar para ministrar la mesa del Señor. Gloria a Dios, estamos todavía en hora. Pero vámonos con eso, hermanos, por favor. El brazo del Señor está manifestado. Bienaventurado el que cree sin ver. Somos bendecidos. Amén. Y nadie puede impedirte creer. Uno decide, pero el diablo con todo el infierno no puede impedirte creer, aferrarte a las promesas de Dios. Señor, yo voy a creer, yo creo. Yo camino en esto. Amén. Gloria a Dios. Oramos un momento. Quiero hablar a los que nos siguen, cualquier persona que pudiera estar escuchando, viendo este video. Si tú no has nacido de nuevo, tú necesitas la experiencia del nuevo nacimiento. No se trata de que creas lo que yo he dicho o cualquier otro predicador dice. Se trata de creer en Jesús, lo que la Biblia dice. Y cuando tú eliges creer en esto, tú puedes recibir la vida eterna, redención y perdón de pecados, de todos tus pecados. Y eso te faculta para ser capaz de participar, lo diremos así, de las bendiciones del Señor. La bendición más grande y el inicio de todo es nacer de nuevo. Así que oremos, hagamos una declaración todos, por favor, creyendo en nuestro corazón lo que sabemos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Creo que esto es algo que deberíamos hacerlo de manera constante, no porque constantemente necesitemos nacer de nuevo, uno nace de nuevo una sola vez. Pero la Biblia en Hebreos habla y dice que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra fe.
Otra versión dice, mantengámonos firmes, siempre declarando lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Es el hecho de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, yo confieso a Jesucristo de Nazaret como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en mi corazón que Dios Padre resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Y hoy día, como un acto de mi propia voluntad, yo recibo la salvación que es en Cristo Jesús. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo recibo la salvación, recibo el perdón de pecados, de todos mis pecados, que son quitados totalmente, borrados completamente por la sangre derramada de Jesús en la cruz a mi favor. En este día yo soy salvo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.